debemos estar avanzando esta parte. Cuando hablamos de física térmica y nos vamos a referir a calor y a temperatura, lo primero que nosotros debemos tener en claro es acerca de los estados. Los estados que están presentes aquí, los estados sólidos o también le llamamos fases. La fase sólida, la fase líquida, la fase gaseosa. Todas ellas son importantes que nosotros lo vayamos conociendo. Fase sólida, cuando las moléculas están todas juntas, muy pegaditas. Fase líquida, ahora se están separando. Fase gaseosa, lo que va a ocurrir con ellas es que están muy, pero muy separadas. Esa es la relación entre las fases sólida, líquida y gas. También habíamos mencionado acerca de ciertas características que habíamos dicho acerca de la fuerza de cohesión, que en el caso de los sólidos, la fuerza entre las moléculas, esos enlaces que los van a permitir estar unidos, es muy, pero muy fuerte. No olvides eso. En los sólidos, los enlaces son demasiado fuertes. En los líquidos, esos enlaces que los mantienen unidos se van a ir debilitando. Y en los gases es una locura porque esos enlaces ya no existen, son nulos. Entonces, teniendo presente eso y ahora, profesor, ¿debemos memorizar alguna fórmula? La respuesta es no, no hay fórmula para esto, solamente es por el momento debes intuir. Sólidos, enlaces fuertes; líquidos, enlaces ya más débiles; y gases, no tenemos enlaces. En el caso del movimiento de las partículas, esta otra situación, en el movimiento de las partículas, debemos considerar en esta parte, debemos considerar que el movimiento de las partículas en los sólidos, debido al fuerte enlace de cohesión, ellas solamente van a poder vibrar. Entonces, en esta parte, nosotros vamos a indicar de que estos cuerpos, bueno, estas partículas que forman o constituyen los sólidos, solamente pueden vibrar en torno de su eje, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y esas vibraciones solamente se van a dar a través del lugar donde ellos se encuentran. En el caso de los líquidos, ellos sí se van a mover desordenadamente, pero no tienen mucha libertad. Comparado a los sólidos, van a tener una mayor libertad. No solamente hay enlaces, sino también hay movimiento de traslación. Se van a poder ir desplazando. Pero en los gases, esos enlaces ya estarán nulos, como ya lo habíamos indicado, así que ellos van a tener alto movimiento. Su movimiento aquí va a ser bastante alto. El volumen. En el caso de los sólidos, el volumen está definido. En el caso de los líquidos, él también está definido, y aquí hay que tomar mucho cuidado. Está definido hasta cierto punto por el recipiente que lo contiene. Pero los gases no, ellos pueden ocupar todo el recipiente que los contiene. Y les había explicado aquí, nos habíamos quedado aquí, con relación a esta investigación. Esta gráfica es importante para nuestro trabajo del día de hoy. Tienen que entender esta gráfica, temperatura versus el tiempo. El día de ayer les había mencionado que si tenemos un recipiente con hielo, vamos a decir así, hay un grupo de estudiantes de ciencias que han agarrado un recipiente con hielo y han colocado aquí un termómetro. Al momento de medir el termómetro, ellos visualizan de que el termómetro marca menos 20 grados Celsius. Pero luego de eso, colocan un mechero Bunsen abajo de él y aquí hay una fuente de energía. Esta energía va a comenzar a darle energía al hielo y el proceso que va a seguir según el termómetro, porque no es cualquier termómetro, este termómetro está relacionado con un sensor. Ese sensor ha llevado a una gráfica todo lo que está sucediendo. Y la gráfica es esto. La parte horizontal está relacionado con el tiempo y la parte vertical está relacionado con la temperatura. No te olvides ahí, esta gráfica es especial. Tenemos cubos de hielo a menos 20 grados Celsius y a partir de ahí comienza a graficar esta máquina o este sensor nos va a indicar lo siguiente, que el hielo comienza
a menos 20 grados Celsius, aquí. Y a partir de aquí, conforme va a ir absorbiendo y absorbiendo la energía, él va a comenzar a incrementarse. La temperatura va incrementándose, como les había indicado el día de ayer, en la fase sólida, en este estado sólido del hielo, o también llamado fase sólida, pero todo esto llega solamente hasta 0 grados. Solamente llega hasta aquí. Entonces, cuando llega hasta aquí, ocurre algo bastante especial, y eso es que desde menos 20 hasta 0 grados para este cubito de hielo, esa temperatura fue aumentando conforme pasaban el tiempo. El tiempo estaba pasando y la temperatura también fue incrementándose. Menos 10, menos 5, menos 3, menos 2, menos 1 y 0. En este punto, cuando ya la temperatura vale 0, sigue absorbiendo, estos cubos de hielo siguen absorbiendo, pero esta vez ya la temperatura no crece, la temperatura se mantiene en esa posición. La temperatura se va a mantener en esa posición y hasta el momento no se sabe por qué. Solamente sabemos de que se mantiene en la misma temperatura, pero sigue absorbiendo la energía y ahora el hielo que aquí estaba en forma sólida, ahora se ha ido derritiendo. Solamente en este proceso de aquí, cuando la temperatura no cambia, en este proceso vamos a observar de que los cubitos de hielo se han estado derritiendo y derritiendo. Luego de pasar un cierto tiempo, vamos a imaginar de que el tiempo aquí fue 2 minutos y para que se convierta todo este hielo, para que se transforme en agua, vamos a decir de que el tiempo marcó 6 minutos. Entonces, de 2 minutos a 6 minutos ha transcurrido 4 minutos para convertir todo ese cubito de hielo en agua. Ahora, luego de que se convirtió en agua, observamos de que el sensor ahora comienza nuevamente a aumentar su temperatura. 0, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 65, 70, 80, 90 y 100. Llega a 100 para el caso del agua. Vamos a observar aquí, a esta temperatura de 100 grados, a esa temperatura de 100 grados, el agua ahora está tiene burbujas. Observamos, según el laboratorio, observamos de que hay burbujas aquí y esas burbujas están a punto de salir del recipiente. Entonces, en 100 grados, si le seguimos dando energía, el mechero Bunsen sigue dándole energía, esta agua no va a cambiar de temperatura, pero se observa que mantiene su temperatura de 100 grados Celsius. Sin embargo, el agua no seguirá en ese mismo estado, sino el agua va a comenzar a vaporizarse. Se comienza a vaporizar y luego de un cierto tiempo deja ya de vaporizarse porque ya no hay más agua en estado líquido y ahora todo es vapor. Y al momento de tener que todo el agua ya es vapor, la temperatura nuevamente comienza a aumentar. 110, 112, 115, 120, 150, 180. Y la temperatura nuevamente comienza a aumentar, pero esta vez ya no como líquido, sino como gas. Si dividimos todo este proceso según nuestra observación, si vamos a dividir según la observación todo este proceso, la primera parte desde menos 20 hasta 0 tenemos una fase sólida. En 0 no tenemos ninguna fase porque aquí hay una transición. Estamos pasando de una fase sólida a una fase líquida. Hay una transición y en esa transición le vamos a llamar a este proceso fusión. Luego, al momento de ya terminar de convertirse todo este hielo se convierte en agua, entonces ahora sí, esa temperatura va a ir aumentando, aumentando y en este proceso de ir aumentando la temperatura, la fase de la sustancia ya no es sólido, ni parte de ella es sólido, porque aquí debe ser todo líquido, la fase líquida. Y luego de estar en la fase líquida, nuevamente sigue un proceso de transformación para convertir el agua que tenemos en este recipiente para convertirlo todo a vapor. En este proceso de transformación
seguimos el nombre llamado vaporización. El agua se está vaporizando. Y si se está vaporizando, va a llegar un límite en el tiempo donde ahora todo será vapor. Y aquí tendremos el estado gaseoso. Eso es lo que está ocurriendo de forma experimental y lo que queremos hacer ahora es comprender qué significan estas líneas, qué significa esta línea horizontal, por qué el hielo se derrite, por qué el agua ahora se vaporiza, qué es lo que está pasando para que pueda ocurrir todo esto. Una forma de darle explicación a todo este fenómeno es la llamada energía interna. Lo primero que debes saber aquí es que dentro del agua hay moléculas. Esas moléculas se van a estar moviendo. En el agua, las moléculas pueden trasladarse. Por ejemplo, aquí yo tengo dos moléculas que se pueden mover de forma horizontal, de forma vertical o de forma diagonal. Pero también en el agua, y no solamente en el agua, también puede ser en el aceite, puede ser en el petróleo, puede ser en cualquier material. Mientras que hay moléculas que se pueden estar trasladando, hay otras que pueden estar rotando o estas mismas también no solamente pueden estar trasladándose, también pueden estar rotando. Cuando ocurre eso, cuando ocurre traslación, rotación o también podemos tener este fenómeno de vibración, puede estar vibrando. Entonces, ¿qué puede suceder aquí? Dentro de este líquido pueden haber moléculas que se están trasladando, pueden estar girando, pueden estar vibrando. Entonces, si nosotros agarramos y decimos que todos estos casos de traslación, rotación y vibración los sumaríamos, la suma de todos esos movimientos para cada una de las moléculas que están dentro del agua, si tú lo sumas, esa suma le llamamos la suma de la energía cinética. Todo está relacionado a la energía cinética. Sin embargo, hay otro que está relacionado a cómo las moléculas se van a comenzar a traer. Por ejemplo, el agua, para que se pueda formar el agua, tenemos moléculas de oxígeno y de hidrógeno, y ellas tienen que mantenerse unidas. Como se van a mantener unidas, hay una energía entre ellos, una energía intramolecular. Sin embargo, entre moléculas también se pueden atraer. Entre una molécula de agua con otra molécula de agua puede existir una fuerza de atracción. Esa suma de toda esa energía de atracción le llamamos la energía potencial. Entonces, en todo sistema puede ser agua, puede ser petróleo, puede ser madera, puede ser cobre, puede ser gas. Cualquier sistema debe tener lo siguiente: energía cinética y energía potencial. Si nosotros sumamos esta energía cinética de cada una de ellas, lo sumamos y le sumamos la energía potencial que hay también en ellas, entonces lo que nosotros vamos a obtener aquí es la energía interna. Entonces, ¿qué es la energía interna? La energía interna no es nada menos que la suma de la energía cinética, la energía debido al movimiento, más la energía potencial debido a la atracción que hay entre ellas. Entonces, eso sería la energía interna. Seguidamente, ahora vamos a tener lo otro, que le llamamos energía térmica. La energía térmica, esta energía térmica, ¿qué es la energía térmica? La energía térmica está basado en el estudio de una parte de la energía interna, solamente en una parte de la energía interna, y eso es el movimiento. Si nosotros observamos aquí, si yo tengo aquí un cuerpo y me dicen de que las moléculas que están dentro de él se mueven lentamente, si las moléculas de este cuerpo se mueven lentamente, entonces podemos decir
de que aquí tenemos poca energía térmica. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso? ¿Por qué podemos decir de que hay poca energía térmica? La respuesta es sencilla. Se, porque la energía térmica va a estar relacionado con la energía cinética total. De toda esa energía interna, la energía interna, hay dos partes, energía cinética y la energía potencial. Y ahora vamos a estudiar solamente a la energía cinética. Esto sería energía térmica. Entonces, a ver, entonces tenemos aquí lo siguiente. La energía interna es la suma de toda la energía cinética más la suma de toda la energía potencial. Esa es la energía que hay dentro de nuestro cuerpo, dentro de un vaso con agua, como esta de aquí, que está deliciosa, dentro también de cualquier alimento. La energía interna es la suma de esas dos, energía cinética total más la energía potencial total. Pero, ahora vamos a seleccionar dos cosas importantes. Uno, la energía cinética. La energía cinética le vamos a llamar energía térmica. La suma de todas las energías cinéticas de estas moléculas que están aquí o de estas partículas, si tú ves aquí que ellas se mueven lentamente, entonces decimos de que aquí tiene poca energía térmica, porque ellas se están moviendo con velocidades muy pequeñas, velocidades de uno, por aquí de 2, por aquí de uno, así, velocidades pequeñas de 1.5, velocidades de 2, velocidad de 1.2 y así sucesivamente. Sus velocidades son pequeñas. Si sus velocidades son pequeñas, sus energías cinéticas también son pequeñas. Así que al momento de sumarlos, sumo esta energía cinética más el, más el, más el, más el, más el, más el. Al momento de sumar todas esas energías cinéticas, diremos de que tenemos un valor pequeño. Hay poca energía térmica. Pero si tenemos moléculas que se mueven rápidamente, ya no con uno, sino con 10, 15 por aquí 12, por aquí 13, por aquí 11, por aquí 14. Entonces, como ellos se mueven muy rápido, su energía térmica, su energía cinética de cada una de ellas es grande comparado a las de aquí. Entonces, si su energía cinética es grande, la suma de todas las energías cinéticas que debe haber en este recipiente debe generar mucha energía térmica. En resumen, si tú ves que dentro de un cuerpo, si tú ves que dentro de un cuerpo las moléculas se mueven lentamente, entonces tienes poca energía térmica. Si tú ves que dentro de un cuerpo las moléculas se mueven pero muy rápido, entonces hay mucha energía térmica. Ahora, la parte interesante de esto es, si la energía térmica está relacionada con la energía cinética, entonces podríamos aumentar, y esa es la pregunta, podríamos aumentar la energía térmica de este cuerpo que está aquí frío o con bajas velocidades, podríamos hacer de que ellos se muevan más rápido. Entonces, una forma, y la respuesta claro que sí, se va a poder hacer eso, y una de las formas que se puede utilizar para lograr esto es, yo agarro un cuerpo, por ejemplo, sólido, donde la energía térmica es muy pequeña, y le voy a adicionar energía. Si a este cuerpo sólido yo le adiciono energía de un tipo, puede ser calor, por ejemplo, podemos agarrar un mechero Bunsen y colocarlo aquí al costado, y este cuerpo va a estar absorbiendo y absorbiendo toda esa energía que no es energía térmica, primero es energía nada más, esa energía, ¿qué va a hacer? Va a agarrar a estas moléculas que están dentro del sólido y van a comenzar a darle más movimiento. Recuerda, más movimiento, o si las velocidades aumentan, hay más energía térmica. Más movimiento, más energía térmica. Y si le seguimos adicionando energía en forma de calor,
Entonces, podemos decir de que aquí los movimientos se habrán incrementado muy grande. Entonces, tenemos aquí una mayor energía térmica. Poco movimiento, poca energía térmica. Si le adiciono energía, entonces el movimiento se incrementa. Si le adiciono mucha energía, el movimiento también se debe incrementar. Por lo tanto, decimos aquí que la energía térmica está creciendo. Pero si a este cuerpo que tiene mucha energía térmica en estado gaseoso, agarramos y le colocamos en un frigorífico, lo que va a suceder es que él va a liberar toda su energía, lo comienza a liberar y al liberar esa energía, su movimiento se reduce a algo más pequeño y luego sigue liberando y liberando energía y su movimiento ya no va a ser tan rápido como el primero ni como el segundo, ahora se tornará con una energía térmica muy pequeña. Entonces, si vamos a hablar de energía térmica, ya sabes, cuanto más rápido se mueven las partículas, más energía cinética tenemos. Y si tenemos energía cinética, podemos tener mayor energía térmica. ¿Podemos aumentar las energías térmicas de los cuerpos? La respuesta es sí. Podemos adicionarlo para incrementar su energía térmica. Muy bien. El siguiente, definamos lo que es la temperatura. La temperatura es una cuestión muy discutida porque a veces hay personas que no lo entienden. Yo también en la parte, eh, eh, para serles sincero, yo tampoco comprendía mucho la temperatura cuando tenía 17, 18 años, no comprendía mucho esos conceptos, pero hoy sí lo tengo bastante claro, donde decimos lo siguiente: si todos los cuerpos tienen partículas en el interior y todos ellos, esas partículas deben estar moviéndose, y si se mueve muy rápido tienen una mayor energía térmica y si se mueve muy lento, entonces una menor energía térmica. Entonces vamos a agarrar y vamos a definir una cantidad física llamada temperatura. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas. ¿A qué nos referimos que la temperatura está relacionada con una medida de la energía cinética promedio? En este caso, no vamos a hablar de la energía cinética total, que estaría relacionado con la energía térmica, sino vamos a relacionarlo con la energía cinética promedio. En otras palabras, si tú agarras un termómetro que sirve para para medir la temperatura y mide 0 Kelvin, y aquí mide 300 Kelvin, y aquí mide 1000 Kelvin, podemos indicar que aquí las moléculas se mueven lentamente. Pero cuando la temperatura se incrementa, temperatura más alta, la energía cinética también debe cambiar. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que cuando la temperatura es cero, las velocidades son pequeñitas, muy pequeñitas. Muy bien. Eso es cuando las temperaturas son pequeñas. Pero cuando las temperaturas son elevadas, como el caso de 3000 Kelvin, las moléculas ya no comienzan a moverse lentamente, sino se comienzan a mover más rápido. Y cuando es 1000, mucho más rápido. Entonces, ¿qué podemos llegar a la conclusión? Que a medida que la temperatura aumenta, la energía térmica que tiene este cuerpo también se va a estar incrementando. Eso es con relación al movimiento y podemos decir de que la velocidad de las partículas va a aumentar. Ahora, ¿qué sucede con la energía cinética promedio? Para que tú puedas encontrar la temperatura, no necesitas, de forma directa, tú no necesitas saber cuántas moléculas hay y cómo se están moviendo. Solamente con 20 grados, tú puedes saber cómo las moléculas se están moviendo, pero en promedio. No es el todo, sino si entre ellas, si entre estas moléculas se van a mover lentamente, en promedio se deben estar moviendo lento. Ellas se mueven muy rápidas, algunas se moverán más rápidas que otras, pero en promedio también debe tener la misma energía térmica.
Entonces, con esto nosotros entramos al tema de calor. En ¿qué debemos saber del calor? Para el caso del calor, el calor es una cantidad física que se va a relacionar con la energía que se transfiere de un cuerpo a otro como diferencia, como resultado de la diferencia de temperatura. Por ejemplo, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos aquí un, vamos a tener un termómetro y con ese termómetro medimos el bloque A. Si medimos el bloque A, nos dice de que este bloque A tiene una temperatura de 80 grados Celsius. Mientras que cuando agarro a otro bloque, al bloque B, el termómetro marca simplemente 20 grados Celsius. ¿Qué significa 80 grados Celsius y 20 grados Celsius? 80 grados Celsius significa que en promedio la energía cinética de todas las partículas que están conformando este cuerpo debe ser esta cantidad. Eso es en promedio. Mientras que cuando te dicen 20 grados Celsius, te están indicando de que las moléculas que están aquí adentro se están moviendo lentamente. Movimiento lento, no te olvides, si el movimiento es lento, hay poca energía térmica, hay poca energía térmica. Si el movimiento es más rápido, hay mucha energía térmica. Entonces, la energía térmica de A es mayor que la energía térmica de B. ¿Qué pasa cuando a los dos lo juntamos? Cuando vamos a juntarlos a los dos, la energía de A, la energía térmica de A, va a estar en contacto con la energía en B. Y lo que va a suceder es que aquí hay una transferencia. Se va a estar transfiriendo la energía. Esa transferencia de energía va a ir desde el cuerpo A hacia el cuerpo B. ¿Ok? Siempre va a haber transferencia de energía, siempre existirá esta transferencia de energía cuando tenemos que el cuerpo de mayor temperatura, transfiera su energía al cuerpo de menor temperatura. Bien, entonces, ¿cómo se va a realizar la transferencia? Solamente hay calor. El calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro, del cuerpo A al cuerpo B, pero siempre y cuando exista diferencia de temperatura. Si las temperaturas son iguales, no hay ese proceso de transferencia. Bien, dicho esto, entonces, antes de comenzar a hacer los problemas, vamos a definir dos cantidades importantísimas. Bueno, antes de definir estas cantidades, vámonos a los problemas, porque aquí es esencial que ustedes comprendan detalle a detalle. Primero, ¿qué es la energía interna? Hemos hablado de la energía interna, lo he vuelto a hablar y lo he vuelto a indicar. Entonces, ¿qué es la energía interna? Para eso, vamos por favor a participar, Becker, Dipa y Salvador. Vamos a responder.
Muy bien. Entonces, a ver, Becker dice así, la energía interna es la energía cinética total de todas las moléculas que se encuentran dentro de una sustancia. Esto se le va a llamar energía térmica. La energía térmica solamente está relacionado con la energía cinética total. B. La energía potencial intermolecular de todas las moléculas de una sustancia, no. El promedio de la energía cinética de todas las moléculas que se encuentran dentro de una sustancia, esto está relacionado. Cuando nos hablan de promedio, del promedio de la energía cinética, estamos relacionándolo con la temperatura. Recuerden, temperatura promedio. Siempre debe aparecer la energía cinética media, la energía cinética promedio o el promedio de la energía cinética. Todo lo que se vea promedio de la energía cinética, siempre con la temperatura. Todo lo que está relacionado con el caso de la energía cinética total, entonces hablamos de energía térmica. La energía cinética y potencial intermolecular total que las moléculas se encuentran dentro. Entonces, la energía interna es la energía cinética y potencial total. O también podemos decir la suma de la energía cinética más la suma de la energía potencial de todas las moléculas que se encuentran dentro de una sustancia. La respuesta sería la D. Y no te olvides aquí que si tienes partículas que se están moviendo en el interior, estas partículas que se mueven en el interior deben tener justamente eso, energía cinética, la suma de la energía cinética más la suma de la energía potencial. Esa suma de las dos me va a dar la energía interna. ¿Listo? Pasamos entonces al siguiente problema. Problema número 2. Acerca de la temperatura. Bueno, en esta parte están en lo correcto. Muy bien, hijo. En esto sí. Tanto Becker y Dipa, perfecto. Perfecto, muy bien. Vamos al siguiente. 3. ¿En cuál de los siguientes cuerpos la energía cinética promedio, no te olvides, energía cinética promedio es mayor?
Muy bien, a ver, veamos. DIPA 3C. Bien. Aquí, algo muy importante, parte de teoría, donde nos dice así, en cuál de los siguientes cuerpos la energía cinética promedio de las partículas es mayor. Entonces, siempre que hablemos de energía, este tipo de energía cinética promedio, estamos hablando de la temperatura. No te olvides ahí, esto está relacionado todo con la temperatura. En donde, en otras palabras, lo que te están pidiendo es en cuál de todos estos casos, que son termómetros, esos termómetros se están midiendo la mayor temperatura. Entonces, dicho esto, simplemente decimos, en el primer caso, en este caso, este termómetro está midiendo al momento de colocarlo dentro de este cuerpo, estamos colocando dentro de este cuerpo, se está midiendo una temperatura de 30 grados Celsius. Al momento de colocarlo sobre este otro cuerpo, su temperatura es 50 grados Celsius. Y aquí también vale 50 grados Celsius y por este otro lado vale 60 grados Celsius. Ahora viene la parte más difícil. ¿Por qué debería ser la 4 y por qué no podría ser la 3 o la 2? Entonces, para poder comprender eso, lo que vamos a fijarnos es en lo siguiente. Lo que te está midiendo, lo que mide este termómetro no es la energía total, solamente mide el promedio. Supongamos que esta partícula se mueve con una velocidad de 2. Y aquí también se mueve con una velocidad de 2. Y por aquí, como es un cuerpo bastante grande, lo vamos a indicar, esto se mueve con 1. Y por aquí, él se mueve con 2. En promedio, si sacamos un promedio de esos 4 números, en promedio debe ser aproximadamente, serían 6, 7, más o menos 1,70 y tantos. Eso es en promedio. Sumamos los 4 valores y lo dividimos entre 4. En promedio. En promedio, las moléculas que también están aquí, que vamos a suponer de que también son 4, porque es el mismo de ancho, entonces nosotros vamos a indicar aquí lo siguiente. En promedio, como la, como la temperatura es más grande, aunque existan solamente 4, sus velocidades podrían ser aquí 10, aquí podrían ser 8, podría ser 9 y puede ser 10. Eso podrían ser sus velocidades. Entonces, en promedio, podemos decir de que todo esto es 9,1 y algo. Ahora, recuerden de que solamente estamos buscando el promedio. Si sumamos estos números 10, 8, 9, 10, sumamos todos ellos y lo dividimos entre 4, esto sería el promedio. De la misma manera, las moléculas pueden tener diferentes velocidades, pero su promedio nos dice de que debe ser 1,75. Cuando estamos en este cuerpo, a diferencia de que él es más largo, este cuerpo, por ejemplo, vamos a indicar de que aquí hay más, porque es más ancho. Y vamos a decir de que solamente hay 5. Entonces, como hay solamente 5, sus velocidades podrían ser 10, 9, 8, 9, 10. Que en promedio, sí, aunque son 5, pero tienes estas velocidades de 10, 10, 9, 9, 9, 8. Si tú sumas todos esos valores y lo divides entre cinco, esto te sale aproximadamente 9 puntos y algo. Que en promedio ambos deben tener la misma cantidad. Es por eso que las temperaturas también son las mismas. Pero aquí, y tú dirás, pero este es más pequeñito, y si es más pequeñito, entonces debe tener menos. Vamos a suponer de que solamente hay 2. Y él vale 12, su velocidad vale 12 y el otro vale 14.
Solamente hay dos, entonces el promedio, sumo a los dos, 12 más 14 sería 26, lo divido entre 2, sería 13. Entonces, en promedio, el promedio no importa cuántas partículas tú puedas tener adentro de él, solamente analizamos el promedio. Es por eso que como estamos analizando solamente el promedio, aquí puede ser más largo el cuerpo, pero en promedio su energía es pequeña. Aquí es más grande, aquí es aproximadamente los mismos, pero aquí, aunque el cuerpo sea más pequeño, pero las velocidades de las partículas que hay aquí adentro en promedio es más alto comparado a los demás. Si la energía cinética promedio es mayor que todas las demás, la temperatura también debe ser más grande. Por favor, eso no se olvide porque es muy importante. Y la clave sería la C. Bueno, luego de haberles explicado tanto esto, muy bien, hijo, lo has hecho muy bien, Deepak. Y vamos a pasar al siguiente problema. Problema número 4. Ahora vamos a hablar acerca de la transferencia de energía. Habíamos hablado del calor. ¿Qué es el calor? El calor es la transferencia de energía de un cuerpo, bueno, entre dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. Entonces tenemos tres casos. Nos indican. En el siguiente diagrama se tiene dos cuerpos con una cierta temperatura. Este termómetro mide a este cuerpo, mide 60 grados y mide al otro cuerpo y mide 30 grados. Aquí mide 20 grados este pequeño cuerpo y el otro, según nuestro termómetro, mide 70 grados. Por aquí él vale 50 y él también vale 50. Sobre la dirección de transferencia de energía, recuerda cómo se hace la dirección de transferencia de energía. Y para eso, si te has olvidado y dices, oh, esta pregunta no la voy a hacer porque te olvidaste sobre cómo debe trabajar, entonces vamos a darle un repaso a esto. La, la energía, dice así, el calor es la energía que se transfiere desde un cuerpo a otro como resultado de la diferencia de temperatura. Pero aquí hemos visto de forma experimental que este cuerpo caliente a 80 grados Celsius, cuando yo lo junto con un cuerpo frío a 20 grados Celsius, cuando los dos se van a juntar, al momento de juntarse existe una transferencia de energía desde el cuerpo que tiene más temperatura hacia el cuerpo que tiene menos temperatura. O también, dicho de otra manera, desde el cuerpo de, bueno, de mayor energía térmica hacia el cuerpo de menor energía térmica. También se puede mencionar de esa manera. Pero si nosotros queremos dibujar esa energía, cómo se transfiere la energía, entonces podemos decir de que la transferencia de energía siempre va a ser del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Esa es la dirección de propagación de la energía, de mayor temperatura a menor temperatura. Muy bien, ahora sí, con esto, listo. Ahora sí, comenzamos entonces. Problema número 4. ¿Cuál sería la respuesta?
Muy bien, Becker. Claro que sí, Becker. Esa sería la respuesta. Primero, vamos a dibujar las flechas. Las flechas de la transferencia siempre se van a dar del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. 60 mayor temperatura, 30 menor temperatura. Entonces la dirección como se debe propagar la energía, esa energía se debe propagar del cuerpo 2 hacia el cuerpo 1. Siempre eso sería la dirección como se va a transferir la energía del cuerpo caliente, bueno, aquí sería al revés, del cuerpo caliente hacia el cuerpo frío, de 60 hacia 30. Veamos aquí. En el segundo caso, cuerpo frío 20 grados y el cuerpo caliente 70 grados. Cuando yo tengo dos cuerpos que se encuentran con diferentes temperaturas, entonces la transferencia se da del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Esto sería la dirección de la transferencia. Ahora vamos con el último. En el último tenemos 50 por aquí y 50 también por aquí. Cuando las temperaturas son iguales, no hay transferencia. Por favor, aquí no va a haber transferencia porque los cuerpos ya son iguales, de igual temperatura. Entonces, aquí nosotros vamos a decir no hay transferencia. La clave para este problema entonces sería, del, ¿se transfiere del cuerpo 2 al cuerpo 1? No, del cuerpo 1 al cuerpo 2. Esto es falso. ¿Se transfiere del cuerpo 4 al cuerpo 3? Verdadero. Entonces, aquí sería la respuesta la B. Se transfiere del cuerpo 4 al cuerpo 3. Vamos al siguiente problema. Problema número 5. En el problema número 5 nos hablan acerca de las escalas de los Celsius y de los Kelvin. Recuerden de que para medir la temperatura, nosotros tenemos varios instrumentos. El termómetro es un instrumento que nos ayuda a medir la temperatura. Y este termómetro tiene escalas. Las escalas que ustedes van a poder observar, entre las más comunes y utilizadas por nosotros, están la escala Celsius y la escala Kelvin. Ahora, ¿para qué nos sirven estas dos escalas? Estas escalas dicen que se basan en relacionar las temperaturas de congelación del agua, exclusivamente del agua, y nos dicen de que la temperatura de congelación del agua es 0 grados Celsius, que en Kelvin sería 273. Y la ebullición cuando esa agua comienza a vaporizarse, comienza a salir burbujas y comienza a tener vapor, sería 100 grados Celsius y en Kelvin sería 373 Kelvin. Entonces, si tú sabes esta relación de que 0 grados Celsius es cuando el agua está congelada y cuando se va a vaporizar vale 100 grados Celsius, entonces lo que podemos decir aquí es algo muy interesante y es esto, que aquí en estos casos en Kelvin serían 273 y aquí serían 373. Podemos hacer una conversión, podemos convertir la temperatura de Celsius, lo podemos convertir en Kelvin. Simplemente esa temperatura de Celsius, súmale 273. Si le pongo 0 aquí, 0 más 273 nos sale 273. Si le ponemos 100 aquí, más 273, nos sale 373. Entonces, esto va a ser la forma con que nosotros podemos ir transformando, o mejor dicho, convirtiendo la temperatura en Celsius a Kelvin. Ahora, si queremos más ejemplos para poder creer si es que esto es verdad, entonces podemos decir aquí lo siguiente. Si la temperatura fuera 5 grados Celsius, 5 grados Celsius, y yo le sumo 273, en Kelvin debe ser 278 Kelvin. ¿Ok? Y ahora vamos aquí. Se puede afirmar que es incorrecto, que la temperatura corporal promedio, la temperatura corporal normal promedio, medida en la boca es 37 grados Celsius, que en Kelvin será 310. Entonces verifiquemos todo esto.
Ahora sí, comenzamos a convertir todo lo que está en Celsius a Kelvin. Bien, veamos entonces. Vamos a ver si la respuesta ahí es correcta. Primero, en primer lugar, muy bien. A ver, veamos aquí. La temperatura corporal, si esto vale 37 grados Celsius, le tenemos que sumar 273. Entonces, nosotros vamos a indicar en esta parte, indicamos lo siguiente. Si aquí le colocamos 37 grados, entonces aquí sería temperatura en Kelvin es igual a 37 más 273.
esta suma nos va a salir 310 Kelvin. Así que esto es verdadero. Si el agua se encuentra a una temperatura de 80 Kelvin, a 80 grados Celsius en Kelvin, entonces vamos a ver, temperatura en Kelvin debe ser igual. A esos 80 le debemos sumar 273 y nos sale 353 Kelvin. Así que esto también será verdadero. Si un cuerpo aumenta su temperatura en 1 grado Celsius, en Kelvin será 1 grado Kelvin. Bueno, aquí, si no hubiera aparecido esta pequeña bolita, sería correcto. Si tú subes 1 grado Celsius, también debes subir 1 grado Kelvin. Bueno, un Kelvin, no 1 grado Kelvin, debes subir 1 Kelvin. Pero aquí, por el hecho que aparece la bolita, automáticamente el símbolo es incorrecto. Así que esto es falso. Se coloca una bebida gaseosa en un refrigerador y se deja ahí hasta que su temperatura haya bajado 10 Kelvin. En Celsius es 10 Celsius. Claro que sí. De aquí se puede demostrar de que si tú produces un cambio en la temperatura de los Kelvin, si cambias la temperatura de los Kelvin, también se debe cambiar la misma cantidad en Celsius. Así que si en un problema te dicen de que hay una botella, como en este caso una bebida gaseosa, que disminuyó en 10 Kelvin, en Celsius también debe haber disminuido esa misma cantidad. Verdadero. Ahora la E. La E nos dice de que la temperatura en la Luna vale 400 Kelvin. En Celsius vale 127. Claro que sí. Simplemente al momento de reemplazarlo vamos a tener ese valor. Así que la clave, como lo mencionó aquí Becker, es correcto. Siguiente problema. Muy bien. Entonces, dicho eso, ahora sí. Ya sabemos que en la pregunta número 5 la clave debe ser la C. Pregunta número 6. Ahora vamos a hacer referencia al calor. El calor es una cantidad física escalar que mide. ¿Qué mide qué mide el calor? Entonces, si nosotros tenemos aquí un recipiente, al momento de colocar debajo de él fuentes de energía, estas fuentes de energía van a transmitirle a él una energía, le van a transmitir una energía que va a producir, que se va a propagar por todo este material y así se van a producir un cambio en la temperatura de este cuerpo. Pero, ¿qué es el calor? Entonces, el calor, según lo que hemos visto hasta ahora, el calor es la transferencia de energía entre dos cuerpos o pueden ser sistemas que se encuentran siempre a diferentes temperaturas. Entonces, siempre que tengamos cuerpos de diferentes temperaturas, el calor va a ser esa transferencia, esa cantidad con que se va a transferir. Por ejemplo, en este caso, el mechero Bunsen debe tener, por ejemplo, una temperatura, vamos a suponer, de 600 Celsius. Y el líquido que está aquí lo he sacado del grifo y esto vale 20 grados Celsius. Por el hecho de que hay una diferencia de temperatura entre la fuente y también la sustancia que va a ser calentada, entonces esa diferencia de temperatura va a generar una transferencia. Esta transferencia, como ustedes ya lo saben, esa transferencia siempre se da desde el cuerpo de mayor temperatura, que sería él, hacia el cuerpo de menor temperatura. ¿Qué sería? Esa transferencia de energía, cuando existe una diferencia de temperatura, esa transferencia de energía le vamos a llamar a esa cantidad, le llamamos calor. Muy bien. Entonces, 7. Ahora veamos en el caso de la pregunta número 7. Dice así, inicialmente en el desarrollo de la termodinámica, que es el estudio del calor, pero para mover los objetos, como el caso del tren a vapor, el caso del tren, los barcos a vapor, los carros a vapor,
todos ellos en el siglo XVIII, sí, en el siglo XVIII y en el siglo XIX comenzaron a hacer el boom de esa época, la primera revolución industrial. Antes de que los científicos se percataron de la conexión entre la termodinámica y la mecánica, el calor era definido en términos de los cambios de temperatura generados en un objeto, y una unidad separada de energía fue utilizado para el calor, la caloría. Entonces, en esos años, la caloría era la unidad del calor, y esta caloría lo definíamos así, como cal. Esa caloría es la energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius. Entonces, si tú quieres elevar solamente 1 gramo de agua de, de 14 a 15 grados Celsius, eso es una caloría. Pero en 1948, cuando ya se estuvo realizando el Sistema Internacional de Medidas, se consideró que el calor es como el trabajo. Y como el trabajo, las unidades son joules, entonces, ¿para qué estar utilizando, para el caso del calor, utilizando la palabra caloría? Mejor utilizamos joules. Así que llegaron a un acuerdo y mencionaron que el calor, que es una medida de la transferencia, no te olvides, el calor es una medida de la transferencia de energía, su unidad debe ser el joules. ¿Y cómo transformamos? Entonces ya, nos quedamos con el joules, pero hasta esos momentos había gente de que le gustaba trabajar con el término de caloría. Entonces se hizo una conversión. La caloría ahora es definida como 4,186 joules. Cada vez que nosotros vamos a hablar de una caloría, una caloría debe ser igual a 4,186 joules. Entonces, según lo que hemos leído, es incorrecto afirmar. ¿Cuál de todos estos sería incorrecto afirmar en relación a lo que hemos leído? A ver, por favor, Dipa, Becker, Salvador.
Muy bien. Entonces, es incorrecto afirmar que el trabajo, que el calor y el trabajo tienen las mismas unidades según el sistema internacional. Bueno, esto de aquí es correcto. El trabajo y el calor, según el sistema internacional, según ya en 1948, ambos tienen las mismas unidades. Así que esto de aquí sería correcto. Bien, vamos a ver lo siguiente. Verdadero. Una caloría es 4,186 joules. Eso también es verdadero, según lo que hemos visto aquí. 10 calorías, entonces serían 41,86. Esto también es verdadero. Un joules en calorías es 0,24 cal. Esto de aquí, si nosotros hacemos la siguiente conversión, una caloría debe ser igual a 4,86 joules. Si lo dividimos a ambas expresiones por la misma cantidad, si vamos a dividirlos, aquí lo divides entre 4,186 y aquí también lo divides entre la misma cantidad, lo que tú vas a obtener es lo siguiente. 0,24 calorías es igual a un joules. Esto es lo que vamos a encontrar. Entonces, esto es verdadero. Y el último nos dice 1 kilojoules en calorías sería 240 kilocalorías. No, 1 kilojoules sería solamente 240 calorías y no kilocalorías. Así que esto, la clave incorrecta, bueno, la clave sería la E. Ahora, para comenzar a desarrollar lo que es capacidad calorífica y todo el resto de problemas que se vienen, nosotros tenemos que ahora hacer otras definiciones. Las definiciones de capacidad calorífica, calor específico, y vamos a ver cómo se relacionan cada uno de ellos. En primer lugar, cuando nosotros vamos a hablar de la capacidad térmica o calorífica, esta capacidad térmica o calorífica nos va a dar una información y es esta. La capacidad térmica o llamado también capacidad calorífica de un cuerpo es la cantidad de calor necesaria para que el cuerpo varíe su temperatura, pero en 1 grado Celsius. Pero eso sí, algo muy importante que debes saber es que esta capacidad térmica o la capacidad calorífica depende de la masa del cuerpo, depende del volumen del cuerpo. Entonces, él depende mucho de esas características. Entonces, cuando en un problema te van a dar, por ejemplo, te dicen así, tenemos aquí un recipiente con agua que se encuentra a 20 grados Celsius y necesito saber cuánto calor yo debo suministrar a este recipiente para que pueda cambiar de 20 a 50 grados Celsius, entonces la fórmula será así. La capacidad calorífica es igual al calor necesario que debo suministrar para que pueda incrementarse su temperatura. En este caso, el triangulito con T es el aumento de la temperatura, temperatura final menos temperatura de inicio. Entonces, de aquí tú puedes agarrar esto y puedes pasarlo a multiplicar. Entonces, lo pasas a multiplicar y al multiplicar vas a obtener esta fórmula. El calor, el calor que debe ser igual a la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Cambio de temperatura. Y el cambio de temperatura, no te olvides que es temperatura final menos temperatura de inicio.
Así sería entonces. Tenemos calor debe ser igual a la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Las unidades del calor deben ser o en joules o en calorías. Entonces, pueden ser en calorías o pueden ser en joules. La temperatura, nosotros lo vamos a utilizar comúnmente, la temperatura lo vamos a utilizar en grados Celsius, pero también podrían estar en Kelvin. La capacidad, por lo tanto, esa capacidad calorífica, sus unidades pueden ser calorías por grado Celsius o también puede ser joules por Kelvin o joules por grado Celsius. Son los más comunes que vamos a utilizar. Siguiente. Luego de haber definido lo que es la capacidad, no te olvides, es la cantidad de calor necesario para que este cuerpo pueda cambiar 1 grado Celsius. Solamente eso. Vamos con el otro, calor específico. El calor específico es la característica, es una característica propia de todos los materiales. Por ejemplo, en el caso del plomo, el caso del papel, el caso del agua, el caso del aire, todos ellos tienen una capacidad específica. ¿Qué es la capacidad específica? Al igual que la capacidad calorífica, la capacidad específica de un cuerpo es la cantidad de calor, esa cantidad de calor que nosotros vamos a simbolizarlo con una letra Q, es la cantidad de calor necesario para que un cuerpo varíe su temperatura, para que cualquier cuerpo varíe su temperatura en 1 grado Celsius para 1 gramo de esa sustancia. Entonces, imaginemos aquí, tenemos un recipiente con agua, pero esta vez necesitamos saber cuánto es la cantidad de masa de agua que tenemos en este lugar. Y sabiendo cuánto es la masa de agua que tenemos en este lugar, podemos deducir cuánto es la cantidad de calor necesaria que la hornilla debe suministrarle a la olla para que ella pueda ir aumentando su temperatura. Entonces, ese aumento de temperatura nos puede ayudar para poder encontrar cuánto vale ese calor. Y nosotros vamos a indicar aquí lo siguiente. Calor específico debe ser igual. Diré, calor específico es igual al calor dividido entre la masa por el cambio de temperatura. Ahora, la masa puede estar en gramos o puede estar en kilos. Eso depende ya mucho de cómo resolvamos el problema. Pero algo muy, muy claro que debes saber es que si las unidades son calorías, gramo por grado Celsius, esto de aquí debe estar en gramos, pero si aparece joules, la sugerencia es que debe estar en kilogramos. Entonces, esta parte de aquí es muy importante que lo manejes. Y tú dirás, pero ¿cuánto vale el calor específico? ¿Cuánto es el calor específico? El calor específico, esto ya vienen en tablas. Esto ya está, se puede encontrar. Antes de saber cuál es el valor de cada una de las sustancias, cuánto es el calor específico de cada una de las sustancias, y entre ellas vamos a elegir a las más comunes, entonces debemos saber lo siguiente. Si agarramos esta cantidad de la masa y el cambio de temperatura, lo llevamos hacia el otro lado, vamos a obtener una nueva fórmula, que es esta. El calor que se le está suministrando a la olla debe ser igual a la masa, calor específico, por el cambio de temperatura. Eso sería todo lo que nosotros debemos saber. Siguiente, tabla del calor específico. Y aquí viene esto. La tabla del calor específico. Si tenemos una sustancia como en el caso del agua, el agua, su calor específico ya tiene un valor. Es 1. Pero 1 cuando tengamos siempre calorías, gramo y grados Celsius. Entonces, si te dicen, queremos saber cuánto vale el calor específico del agua, el calor específico del agua vale 1, pero una caloría por cada gramo por cada grado Celsius. Pero si yo quiero trabajar ese calor específico en joules, entonces en joules y kilogramos, esto tendríamos que hacer una transformación
y vale 4200 joules por cada kilo de agua para aumentar cada grado Celsius. Esto sería en relación al calor específico del agua. Si queremos el calor específico de otro material, como el caso del cobre, calor específico del cobre vale 0.093 calorías gramo por grado Celsius. Pero en Kelvin, al momento de transformar todo esto, nos sale 391 joules kilogramo por grado Kelvin. Esto sería las transformaciones. Entonces, para esto no te preocupes, ya hay tablas, pero sí, lo que tú debes saber, lo que comúnmente debes saber de memoria es esto. El calor específico del agua, 1. Calor específico del agua en joules, 4200. Calor específico del hielo y del vapor. El hielo y el vapor tienen aproximadamente el mismo calor específico. Esto vale 0.5 calorías gramo por grado Celsius, aproximadamente. Que en Kelvin serían 2100 joules, diré, en joules serían 2100 kilogramos por grado Celsius. ¿Ok? No se olviden, por favor, esto que es muy importante para todos los cálculos que vamos a hacer. En el caso de la potencia, muy bien, entonces ya sabemos lo que es capacidad calorífica, ya sabemos lo que es calor específico y las tablas que tenemos aquí, sabemos de que podemos reemplazar, podemos agarrar y ese calor específico lo podemos escribir así, 4200 o también solamente en calorías. Potencia de una fuente de calor. ¿Cuál es la potencia? Y para esto tengan en consideración de que no todas las fuentes emiten la misma cantidad de energía de forma constante. Hay fuentes, como el caso de las, pongamos, las fuentes que tenemos nosotros, si tienes una cocina eléctrica, entonces la cocina eléctrica sí emite una cierta cantidad de energía constantemente. Pero, si es que tú tienes una cocina a gas, esa cocina a gas no emite constantemente porque tú puedes ir variándolo y variándolo. Pero si lo dejas fijo y tu cocina tienes los agujeros donde sale el gas, eh, son muy finos, entonces emite también una cantidad de energía cada cierto tiempo. Está fluyendo. Entonces, en ese caso, ¿cómo podemos calcular todo esto? Podemos decir esto, que si yo tengo una fuente de energía, que puede ser, en este caso, la hornilla, o puede ser también una cocina eléctrica, esa energía que llega hacia la olla y yo voy colocando un cronómetro y viendo cómo la temperatura va a ir cambiando, puedo clasificar una nueva cantidad física llamada potencia. La potencia, ¿qué cosa es? Es la rapidez o la tasa de cambio con que la energía está fluyendo rumbo a este recipiente. Entonces, vamos a definirlo así. Cada vez que en un problema te dicen así, queremos calcular la rapidez o la potencia o la tasa de cambio de la energía, están hablándote de la potencia. Potencia es energía dividido entre tiempo. Entonces, y la potencia siempre debe tener unidades de watts. Por favor, no olvidemos eso. Muy bien. Y hasta aquí, antes de seguir con el cambio de fase, vayamos a los problemas relacionados con esto. Muy bien. Problema número 8. Con relación a la capacidad calorífica de una sustancia, es correcto afirmar. Si hablamos de capacidad calorífica, automáticamente, chicos, la letra que nosotros debemos recordar es la C. C es igual a calor dividido entre el cambio de temperatura. Esto sería nuestra fórmula. Y ahora veamos aquí lo siguiente.
Si esta es la fórmula, es igual a calor entre variación de temperatura, entonces decimos esto. Depende de la masa de la sustancia que analizamos, la capacidad calorífica, la capacidad calorífica, como les había indicado, bien, la capacidad calorífica, como les había indicado, depende mucho de la masa de la sustancia. Entonces, de la masa, del volumen de la sustancia. En este caso, nosotros vamos a indicar aquí lo siguiente. Si la fórmula es esta, tendremos aquí lo siguiente. Depende de la masa de la sustancia que analizamos, verdadero. No depende del volumen que contiene la sustancia, falso. Depende también del volumen de la sustancia. Se mide en el sistema internacional en calorías por grado Celsius, entonces aquí colocamos calorías y abajo grados Celsius. Sí se mide así, pero también se puede medir así, como joules y abajo también grados Celsius. Ahora, ¿por qué no puede ser calorías? Porque recuerden que en el sistema internacional siempre es joules. Podemos utilizar las calorías, pero en el sistema internacional esto siempre debe ser joules. Falso. Para el agua, en cualquier fase tiene un único valor. La capacidad, la capacidad no puede tener para el agua en cualquier fase. Cuando está en la fase sólida, no tiene el mismo valor. Cuando está en la fase líquida, tampoco es otro valor. Y cuando está en la fase gaseosa, todas las sustancias tienen diferentes valores siempre y cuando se encuentren en diferentes fases. Esto sería falso. Para el caso del agua en fase líquida, su valor aproximadamente es 4.186. Podemos decir de que sí, aproximadamente en la fase líquida, ¿ver? Para el caso del agua en fase líquida, su valor aproximadamente es aproximadamente constante e igual a esta cantidad. Observen primero lo siguiente, que esto no es capacidad calorífica porque las unidades son joules, Kelvin, pero aquí no debería aparecerse kilogramos. Así que esto es falso. No debe aparecer kilogramos. Y como aparece kilogramos, esto sería el calor específico. Así que la única clave debe ser la 9. Vamos a resolver estos casos. Resolver los siguientes problemas. Primero, si la capacidad calorífica del ladrillo vale 1000 joules por cada grado Celsius que queremos aumentar sobre este ladrillo, ¿cuánto calor es necesario para elevar la temperatura del ladrillo de 20 a 270 grados Celsius? Entonces, para nosotros diremos aquí lo siguiente. En este caso, la temperatura de inicio debe ser igual a 20 grados Celsius. Pero luego de haber recibido una cierta cantidad de calor, su temperatura final debe ser igual a 270 grados Celsius. Eso quiere decir de que ha habido un calor, una cierta cantidad de calor que ha producido este cambio en su temperatura. Y nos mencionan de que la capacidad de él es 1000 joules por cada grado Celsius. Entonces voy a utilizar aquí la fórmula y la fórmula es esta, que todo el calor recibido es igual a K. Así, capacidad multiplicado por el cambio de temperatura. Esta capacidad, ya lo sabemos, tiene un valor de 1000 joules por grado Celsius. Ah, muy bien, Becker. Y el cambio de temperatura. El cambio de temperatura será temperatura final menos temperatura de inicio. 270
menos la temperatura de inicio, menos 20. Así que esto nos sale la siguiente cantidad, 1000 joules por grado Celsius multiplicado por 250 grados Celsius. Así que aquí podemos simplificar grados Celsius con grados Celsius y nos queda la siguiente cantidad. Calor debe ser igual 1000 por 250, sería 250.000 joules. Y ahora viene la parte interesante. Tres ceros debe representar un prefijo llamado K, kilo. Entonces tendríamos aquí 250 kilojoules. Y la clave para esta respuesta sería esta, la E. Muy bien, Becker. Siguiente problema, problema número 9.2. Ahora nos dice cuánto calor se pierde de un bloque de acero si se enfría, si se va a enfriar de 160 grados Celsius hasta 20 grados Celsius. Considere que la capacidad calorífica para un kilo de acero vale esto. Esto es su capacidad calorífica. Muy bien, a ver, comenzamos a realizarlo y me comparten su solución. Bien, vamos a comprobar entonces la solución de Becker. Muy bien, entonces nos dice lo siguiente, que este acero se va a enfriar. La temperatura de inicio, esa temperatura de inicio debe ser igual a 160 grados Celsius y la temperatura final tiene que llegar a una temperatura de 20 grados Celsius. La capacidad, la capacidad de este acero
capacidad vale 500. 500 joules por cada grado Celsius que él tiene que disminuir. Entonces nuestra fórmula sería así. El calor debe ser igual a la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Este calor debe ser igual a 500 joules por cada grado Celsius multiplicado por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura siempre es final menos inicial. Final 20 menos inicial 160. Así que esto nos sale 500 joules por grado Celsius por menos 140 grados Celsius. Se cancela esto y nos queda que el calor debe ser igual. 14 por 5 sería 70, 1, 2, 3 ceros, pero con un signo negativo. Esto sería así. Esto sería el kilo. Así que nuestro calor, ese calor liberado sería menos 70 kilojoules. Entonces, no olviden eso, pongamos. ¿Por qué es menos? Porque este cuerpo ha estado disminuyendo su temperatura. Entonces, este menos me indica de que el calor es liberado. Y la clave para este problema sería la C. Las respuestas, Becker, genial, Becker, muy bien, listo. Vamos al siguiente problema. Problema número 10. Tienen un tiempo de 2 minutos para este problema número 10.
Vamos entonces a realizar este problema. A ver, veamos ahí. A diferencia de los problemas anteriores, ahora nos está pidiendo la temperatura final de la cacerola. Entonces, para encontrar esa temperatura final, lo que nosotros vamos a hacer es, primero podemos graficar. Si nosotros graficamos, podemos darnos una una imagen de lo que está ocurriendo. Entonces, para este caso, vamos a indicar, tenemos una cacerola y esa cacerola lo podemos dibujar así, pequeño recipiente. La temperatura de esta cacerola al inicio dice de que vale 18 grados. Esta es la temperatura de inicio, 18 grados Celsius. Entonces, si eso es la temperatura de inicio, ahora nos dicen de que al final, luego de que ya le has dado bastante energía a él, le has comenzado a entregar energía, esa energía que lo vamos a suministrar en forma de calor, bueno, va a ser calor, nos va a dar una temperatura final que no conocemos. La temperatura final no lo conocemos, así que simplemente le vamos a llamar T. Pero sabemos de que hay una capacidad. La capacidad de este material debe ser igual a 40 calorías por cada grado Celsius. Y se le ha suministrado 1.2 1.2 kilocalorías. 1.2 kilocalorías también se puede expresar como 1200 calorías. Y esto es todo lo que ha ocurrido. Y ahora sí, con esto, ahora nosotros tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo. Muy bien, la fórmula. La fórmula es sencilla. El calor debe ser igual a, a la capacidad por el cambio de temperatura. Ese calor es 1200 calorías. La capacidad vale 40 calorías por cada grado Celsius y debemos multiplicarlo por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura sería temperatura final, que vale T, menos la temperatura inicial, que vale 18. Y ahora sí, vamos a cancelar calorías con calorías. Esto de aquí, 1200 entre 40 sería 30. 30. Y este grado Celsius podemos pasarlo al otro lado. Si esto lo pasamos al otro lado, menos 18 lo pasamos al otro lado, sería sumando. Así que esto nos va a salir 30 grados Celsius más 18 grados Celsius. Tenemos una temperatura de 48 grados Celsius. Entonces, así es como hemos podido conseguir cuánto vale la temperatura final de la cacerola luego de haber recibido 1200 calorías. Sí, bien. No se olvide, por favor, ahí cómo está haciendo todo este proceso. Es un proceso bastante interesante. Y ahora sí, 10.2. En el 10.2 aparece un término peculiar y es el término de la potencia. Nos dice, un recipiente de metal a 20 grados Celsius tiene una capacidad de 120 calorías por cada grado Celsius. Al colocar el recipiente en una hornilla eléctrica durante
unos minutos, durante un minuto, nada más debe decir, durante un minuto, ¿cuál será la nueva temperatura del recipiente? Considere que la potencia de la hornilla vale 150 watts. Entonces, en ese caso también, nuevamente voy a dibujar aquí a la hornilla y esta hornilla va a comenzar a darle calor a ese recipiente. Muy bien, entonces veamos aquí lo siguiente. Este recipiente ya tiene una capacidad. Muy bien, el recipiente ya tiene una capacidad que nos han dicho. La capacidad de este recipiente vale 120 calorías por cada grado Celsius. Esa es la capacidad. Entonces, la temperatura de inicio, según nos menciona, esa temperatura de inicio vale 20 grados Celsius. Y nos indican de que aquí no nos están dando el calor, pero sí nos están indicando de que aquí hay una potencia. La potencia que vale 150 watts. La potencia de la cocina es 150 watts. Lo que nos están pidiendo es esto. Luego de que esta cocina puede haberle dado una cierta cantidad de calor, ¿cuánto vale la temperatura final? Temperatura final. Entonces, algo muy importante que debes saber con relación a la potencia es que esta potencia de aquí, esta potencia tú lo puedes convertir a calor. Y para convertirlo a calor, lo que nosotros debemos realizar aquí es una fórmula. Y la fórmula es esta. La potencia debe ser igual al calor dividido entre el tiempo. Entonces, si yo voy a utilizar esta fórmula, sería así. 150 watts es igual al calor dividido entre el tiempo, pero el tiempo nos dice un minuto. Y ese minuto lo tenemos que convertir a segundos. 60 segundos. Lo pasamos a multiplicar y nos va a quedar así. 150 por 60. Y si las unidades son watts, si las unidades son watts y aquí es segundo, al final te debe salir todo en joules. Y el calor sería 150 por 60 joules. Eso sería entonces el calor. A ver aquí. Muy bien. Entonces, si tenemos ese calor, vamos a lo siguiente. Nos dicen aquí, ¿cuánto vale la temperatura final? Si todo este calor ingresó sobre este recipiente, ¿ah? Entonces si ingresó sobre ese recipiente, nosotros vamos a aplicar la misma fórmula que utilizamos en el caso anterior y buscamos también esa cantidad. Y decimos, el calor debe ser igual a la capacidad por el cambio de temperatura. Calor 150 por 60. No te olvides, aquí es joules y la capacidad debe ser 120 calorías por cada grado Celsius multiplicado por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura sería temperatura final menos inicial.
A ver, vamos a ver eso. Entonces, aquí hay un pequeño problema. Me parece que sí. Sí, sí. Y es que tenemos que cambiar estas unidades. Esto no debe ser calorías, sino joules, para tornarlo más sencillo. Si no, voy a tener que hacer una transformación de calorías a joules, pero eso no es el objetivo de este problema. Solamente el objetivo de este problema es que tú puedas utilizar esta palabra, la potencia. Cómo relacionar la potencia con el tiempo y el calor. Ese es el objetivo de este problema. Entonces, aquí cancelamos Joule con Joules, 0 con 0, y arriba tenemos 900, ¿sí? 900 entre 12. 900 entre 12 grados Celsius debe ser igual a T menos 20. Y 900 entre 12 nos sale 75 grados. ¿Sale? 900 entre 12 sería 3, 3, 75. 75 grados Celsius. Y esto es T menos 20. Así que menos 20 pasa a sumar y nos sale 95 grados Celsius. Debe ser la temperatura. Esto sería la temperatura que debe tener la cacerola, que debe tener el recipiente luego de haber recibido solamente durante un minuto 150 watts de potencia. Muy bien, por el momento nos vamos a quedar aquí. Nos faltan todavía varios problemas de calorimetría. Y después de este tema viene la parte de electricidad. Así que por favor vayan repasando. Voy a colocar este material también en el Classroom para que ustedes lo puedan ir viendo. Hasta luego, muchachos. Chao, 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 Becker.